Bien, hemos visto las directivas más esenciales de lo que es Vue, bien, y ahora nos toca revisar o manejar el proceso de los formularios con Vue, bien, en donde la idea es poder explicar qué es lo que necesitamos con Vue para poder manejar la captura de datos con formularios. Y hay una directiva muy importante y bastante representativa que se llama vModel, el cual nos permite poder capturar la información directamente a nuestra data que vamos a definir con la instancia de Vue. Bien, para ello entonces voy a borrar lo que hemos estado construyendo. Bien, voy a dejar solamente la estructura que tenemos acá. Bien, voy a generar un div class row, bien, con un div class call s6, bien, offset s3, bien, ahí está. Y vamos a definir una directiva o vamos a ir definiendo algunos elementos de formulario, bien. Por lo tanto, también la data que está acá, solamente voy a borrar todo, bien, voy a borrar toda la data porque vamos a definir, de hecho, aquí voy a poner con un h3 el mismo título, interpolo el título, bien, y el título aquí se va a llamar, en este caso, forms con Vue, bien, y la demás data la voy a ir creando, voy a crear otra data, bien, que en este caso la data va a ser la siguiente. Por ejemplo, vamos a definir una instancia nombre en un data nombre. Vamos a colocar también el nombre, vamos a definir vamos a poner sexo, bien, masculino, femenino. Le vamos a poner también la ciudad, bien. Em, ¿Qué otra cosa vamos a definir? Gustos, bien, que este va a ser un arreglo, bien. Y creo que eso, bien. Además vamos a explicar también el tema de las ciudades. Voy a poner ciudades, dos puntos, y este va a ser un arreglo con alguna de las ciudades que vamos a definir. Bien, vamos a definir algunas ciudades por default. Por ejemplo, vamos a definir en este caso New York. Bien, vamos a definir también la ciudad de Portland y la ciudad de, por ejemplo, puede ser Nueva York, Portland, New Jersey. Se escribe así. Bien. Ya. Entonces tenemos eso, ¿bien? Para un formulario X, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros tenemos una directiva que se llama vModel. Por ejemplo, podríamos tener una etiqueta input, ¿bien? Por ejemplo, input, que materialice input versión 1.0, ¿bien? Definimos el tipo que es texto, ¿cierto? Y podemos definirle, en este caso, un placeholder, ¿bien? Que se llama, en este caso, tu nombre, ¿bien? De esa forma. Y lo otro que vamos a hacer, aquí termina nuestra columna, bien, nuestra columna vamos a definir aquí otro class, call s6 también, bien, así, ahí, bien. De hecho no le voy a poner el offset para que quede a la mitad. Y vamos a colocar un pre y vamos a mostrar acá toda la data, bien. Entonces lo voy a actualizar por mientras, aquí, y esto es, bien. Entonces tenemos un formulario. Y aquí lo que estamos mostrando con la etiqueta pre es toda la data que nosotros tenemos definida en nuestra instancia de Vue, que hasta el momento tenemos, si se fijan, el título, que es Forms con Vue, y esto lo estamos interpolando. Y por otra parte tenemos el nombre, que no tiene nada, sexo, ciudad, gustos, ciudades, que son arreglos de string, que tienen las ciudades obviamente que nosotros colocamos. Bien, la idea obviamente, y aquí se va a ver un poco lo que es el framework que es progresivo, la idea es que cuando yo escriba, en este caso el nombre, bien, ese nombre se vaya escribiendo automáticamente en el atributo nombre que definimos en la instancia de Vue. Bien, para ello, obviamente, lo que tenemos que hacer
es utilizar una directiva especial, bien, en Vue, que es definida con el nombre de v-model. Bien, con vModel nosotros podemos asociar directamente un atributo definido en la instancia de Vue con nuestro control de formulario. Bien, por ejemplo, si ponemos nombre, automáticamente cuando nosotros grabemos y actualicemos, ya cuando escribamos por ejemplo Juan o escribamos por ejemplo Román, en este caso el nombre ya está siendo renderizado inmediatamente y está siendo almacenado directamente en la instancia de Vue. ¿Qué ganamos con esto? La verdad es que ganamos bastante tiempo, ¿cierto? Y codificación, porque la codificación es mínima. Bien. Por otra parte, la idea es poder ver en este video los formularios más comunes, obviamente, que utilizamos cotidianamente. Entonces aquí vamos a definir el párrafo, por ejemplo. Vamos a poner sexo. Y aquí definimos la estructura de materialize. Bien. Que materialice si quisiéramos definir, en este caso, el radio button, pueden ir directamente a la documentación de Materialize, versión 1.0, Radio Buttons, bien, y en Radio Buttons, si se fijan, aquí está la estructura, es un párrafo, un label, y obviamente el label completo indica el radio button, bien, entonces hacemos la estructura, bien, que sería entonces un párrafo, bien, y en este párrafo definimos un label, bien, y dentro del label, el label se compone de un input, por ejemplo un input con un type que se llame radio, bien, debe tener un name que le vamos a llamar en este caso sexo, bien, o le ponemos en el name, le ponemos cualquier cosa, por ejemplo bien, y va a tener un value obviamente que es lo que vamos a guardar en nuestra variable sexo de acá, entonces le vamos a poner el value, por ejemplo, hombre, bien. Entonces, y en el span le vamos a poner aquí el valor que se va a llamar, por ejemplo, HD hombre. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros actualicemos nuestra paginita de acá, bien, actualizamos y ya tenemos nuestro hombre. Bien. Obviamente, como queremos también que este control esté asociado a esta variable, usamos la directiva vModel de Vue, bien, y le ponemos el nombre de nuestro atributo que sería sexo. Bien. Y ahí ya tenemos un radio button. Si queremos que los radio button queden alineados horizontalmente, deben ir dentro del mismo párrafo. Bien, por lo tanto, copiamos este párrafo completo. Bien, lo pegamos abajito. Bien, ahí está. Y acá ya el mismo nombre tiene que ser. Y en vez de hombre le ponemos mujer, ¿cierto? Y acá el spam le ponemos M. Bien, de esa forma. Entonces, como tiene la directiva ya vModel, al actualizar, ¿cierto? Completamos los datos. Por ejemplo, Juan, ahí ya tenemos el nombre de Juan. Si ponemos H, automáticamente se guarda hombre o en este caso se llama mujer. Bien, entonces eso que con otros frameworks a lo mejor puede ser más trabajo, aquí ya es automáticamente, ¿cierto? La asignación de estos elementos. Bien, ahora por otra parte tenemos las ciudades que las estamos cargando en un radio, en un combo box, ¿cierto? Entonces, y también tenemos los gustos. Bien, entonces vamos a partir por las ciudades, bien, entonces aquí vamos a encontrarnos con un problema, bien, y eso es lo que vamos a tratar de explicar también. Tenemos una propiedad que se llama select, ¿cierto? Y tenemos las opciones, que en este caso vamos a definir, bien, pero obviamente estas opciones deben ser generadas de forma automática, ¿verdad? Yo necesito generar tres opciones, que serían las ciudades que están almacenadas. Como vimos en el video anterior, nosotros deberíamos en este caso poder generar con una estructura before ciudad in, voy a poner mejor como tenemos la variable ciudad acá, city in ciudades, bien, ahí está, perdón, ahí. Lo que vamos a interpolar aquí sería la variable city, ¿cierto? O sea, la idea es que se muestre New York, luego Portland y luego New Jersey. Pero nos vamos a encontrar con un problema, ¿cierto? Ya que cuando nosotros rendericemos acá, obviamente no nos va a aparecer eh, ningún, eh, ningún combo box, ya que en la documentación de Materialize versión 1.0, si nos vamos a la sección de Select, vemos que Materialize tiene el formulario, el control Select,
tiene una inicialización, ¿bien? Y esta inicialización, ¿en dónde debe ir? Bien, esta inicialización, aparte de estos dos elementos que hasta el momento hemos explicado con Vue, vamos a tener que agregar un segundo elemento, un tercer elemento, llamado en este caso mounted. Bien, ¿qué es lo que hace mounted? Mounted es una función que viene definida ya en Vue y nos sirve para poder inicializar algunos componentes. Bien, básicamente mounted lo podemos utilizar para inicializar componentes o importaciones. Bien, ordenamos nuestro código. Bien, y acá obviamente hay que hacer algunos cambios, bien, porque es el código que se agrega. Bien, ahí voy a reducir un poquito. Primero, query selector all lo cambiamos por solamente query selector, bien. Y acá donde dice options lo borramos, le ponemos elements, bien. Eso es el cambio que hay que hacer según la documentación que aparece en Materialize, la tenemos que cambiar por lo que tenemos acá, bien. Entonces ya con eso, al actualizar nuestra paginita de acá, bien, nos damos cuenta que ya nos aparecen los elementos. Bien, si selecciono Portland, si se fijan, la ciudad no cambia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en la estructura que tenemos acá, bien, el select, tenemos que asignarle la propiedad bModel, bien, le ponemos ciudad. La idea es que cuando yo seleccione una ciudad, se guarde en ese atributo de la instancia de Vue, bien, y cuando obviamente actualicemos, elegimos Portland, elegimos el sexo, ¿verdad? Elegimos en este caso el nombre, ya tenemos toda la información ya ingresada a nuestras variables de Vue. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestra estructura. Bien, y obviamente también nos faltaría definir la estructura de hecho aquí me faltó un párrafo llamado ciudad. Bien, y acá generamos otro párrafo gustos. Bien, entonces acá dentro de los gustos vamos a usar el otro elemento que es un checkbox, y como sabemos los checkbox podemos elegir más de un valor, por eso es representado por medio de un arreglo. Bien, entonces primero necesitamos un párrafo. Bien, este párrafo va a tener un label. Bien, ahí está, y este label va a tener un input, con un type que se va a llamar en este caso checkbox. Bien, va a tener un name el checkbox. Bien, se va a llamar bbb, ahí. Va a tener un value, bien, que le vamos a llamar en este caso leer, por ejemplo. Y va a tener un bModel, lo asociamos directamente a gustos. Bien, de esa forma. Cerramos nuestro input y ponemos nuestro span. Lo que vamos a mostrar aquí es lectura. Bien, eso es lo que va a ser uno de los gustos. Bien, otros de los gustos copiamos y pegamos después nada más. Le vamos a poner, en vez de value, le vamos a poner jugar. Bien, jugar. Bien. Entonces aquí le voy a poner jugar. Bien, ahí está. Copiamos otro gusto y a este gusto le vamos a poner vamos a ver, me asustó el gato. Bien. Le vamos a poner aquí puede ser estudiar. Bien. Estudiar y acá estudiar. Ahí está. Entonces ahora si se fijan tenemos eso. Y fíjense que si completamos los valores de nuevo, Juan, hombre, es de New Jersey, por ejemplo, y los gustos son leer, jugar y estudiar. Si se fijan, automáticamente se van llenando los elementos y ya tenemos, obviamente, cargada la información en un formulario muy fácil y muy simple, la forma en cómo se puede ir llenando la data, ¿cierto?, que es definida dentro de la instancia de Vue, con los elementos de los controles de un formulario de una manera muy rápida con Vue y obviamente con Materialize. Si hubiese sido otro framework, obviamente la configuración podría ser distinta o simplemente no tendríamos que configurar nada. Va a depender del framework que ustedes ocupen, el framework CSS que ustedes quieran utilizar. Bien, entonces eso es en relación a los controles asociados a las variables de Vue. Bien, entonces dejamos hasta acá este video.